Para quienes no le conocen, el doctor Salazar nos acompaña a nosotros desde 16 años, desde los 16 años, primero como líder juvenil y ahora como parte del Consejo Médico de nuestra organización. Así que sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esto. Queremos también decirles que a través del chat vamos a recibir las preguntas que ustedes puedan tener al final de este conversatorio. Si es que a lo largo no se han resuelto sus preguntas, pues la tratarán los profesionales. Si igualmente una vez que ha finalizado el plazo no hemos logrado contestar, por favor, en el chat estamos poniendo ahorita el correo de la Fundación para que al final podamos responder sus respuestas y mandarles a sus correos. Muy bien, entonces empecemos. Nosotros muchas veces como parte de este grupo de la comunidad con diabetes tipo 1, cuando uno de nuestros hijos es diagnosticado o cuando hay un familiar muy cercano a esto, empezamos a absorber un montón de información. Obviamente primero es el shock de saber, wow, diabetes, y a veces lo primero que viene a la mente es un montón de cosas que nos asustan en lugar de verlo desde otra forma de vista. Y bueno, y eso es, porque la educación en ese momento no tenemos un poco de idea de lo que se trata. Y claro, como personas que somos, tratamos de ver de qué se trata, de qué es y cómo puedo hacer y cómo podemos mejorar esta enfermedad que ahora nos acompaña. Y de hecho, empezamos a ver a través de publicaciones, a través de internet, que hay un montón de cosas alrededor de la diabetes y claro, lo que nos encontramos es que hay que usar las insulinas, que si los sensores de medir la glucosa continuamente, y vemos que la ciencia va avanzando. Es así que la bomba de insulina, que es el tema que tratamos hoy día, tiene alrededor de unos 30 años ya de creación. Y lo que se ha logrado ver y la ventaja de todo esto es que a lo largo de todos estos años la tecnología ha ido avanzando y ahora poco a poco se va haciendo un sistema ya casi similar a lo que el organismo hace y requiere. Pero ¿qué hay más allá de esto? Es realmente estos avances tecnológicos hacen que nos mejoren nuestra calidad de vida, que mejore la calidad de vida del paciente, quiénes tienen acceso, hay una edad límite, bueno, todas estas interrogantes vamos a contestarle. Así que vamos a dar inicio y doctor Salazar, me encantaría que usted nos comparta de primero cuáles son los tratamientos para las personas que padecen esta patología. Buenos días a todos, un saludo enorme a toda la gente que está detrás de la planificación de esta reunión. Siempre es un gusto poder colaborar con la Fundación. Y para esas caras conocidas que estarán por ahí detrás de las computadoras o celulares, les mando un abrazo, que siempre es un gusto volver a estar en contacto con ustedes. Bueno, lo principal es que cuando vamos a empezar a tratar a una persona que tiene diabetes, tenemos que identificar muy bien el tipo de diabetes que tiene y cuáles son las necesidades de este paciente. Por supuesto que en las personas, en los niños o en los menores de edad, la forma más frecuente de diabetes es la tipo 1, pero no podemos olvidarnos que existe la diabetes tipo 2, que existe la diabetes gestacional y que existen otros tipos de diabetes que son mucho menos frecuentes, pero que están ahí y que no se deberían confundir con este tipo de diabetes. Entonces, si hablamos en términos generales del tratamiento para la diabetes, lo primero que tenemos que tener en cuenta es a nuestra molécula favorita, nuestra querida hormona, la insulina, ¿no? Que se utiliza, de momento, es el único medicamento que se tiene que utilizar obligatoriamente, digamos, en pacientes que tienen diabetes tipo 1, porque sabemos que los que tienen diabetes tipo 1 no producen esta hormona, y que a veces la insulina también se utiliza en otros pacientes que tienen otros tipos de diabetes, en diabetes tipo 2, diabetes gestacional, pacientes con diabetes específicas, por ejemplo, las monogénicas, las tipo MODY, las de herencia genética, etcétera. Posteriormente también tenemos que tener en cuenta que el tratamiento para la diabetes, en particular la diabetes tipo 2, también cuenta con cierto tipo de fármacos, de medicamentos, de pastillas que se pueden tomar. Y ahí el más común es la metformina, ¿no?
Lo que sí les quisiera comentar es centrarme un poquito más en el tipo del tratamiento que deberíamos tener en una persona con diabetes. De momento, todas las personas que tienen diabetes tipo 1 deberían estar con insulina, deberían estar tratadas con insulina. Son prácticamente anecdóticos los casos en que logramos diagnosticar una diabetes tipo 1 y no le ponemos insulina de entrada al paciente. Eso no tendría que ser bajo una vigilancia muy estrecha del profesional, prácticamente un seguimiento de semana en semana, de mes a mes, porque sabemos que las personas que tienen diabetes tipo 1 van a necesitar insulina. Y más o menos se puede considerar la utilización de otro tipo de fármacos, pero ningún fármaco de momento reemplaza a la insulina. Y cuando pensamos en las insulinas, debemos recordar que tenemos dos tipos grandes o dos grupos grandes de insulinas. Por un lado están las insulinas que conocemos como insulinas basales y por otro lado las insulinas que conocemos como insulinas de bolos o insulinas rápidas. La idea sería que mediante la administración de insulinas basales, que son insulinas que duran muchas horas en el cuerpo, yo puedo satisfacer las necesidades del cuerpo en situación basal. Es decir, mi cuerpo siempre va a necesitar algo de insulina para poder funcionar, aunque yo esté haciendo nada, aunque yo esté durmiendo, con lo cual esa necesidad se satisface con insulinas de larga duración, ¿sí? Y luego la otra parte de la dosificación de insulina tiene que ver con la ingesta alimentaria, porque recuerden ustedes que la insulina es la molécula que permite utilizar a los carbohidratos como fuente energética principalmente, pero tiene otros efectos, ¿no? Entonces, básicamente ese sería mi resumen para lo que vendría a ser el tratamiento de la diabetes. Muchas gracias. Entonces, esto quiere decir que cuando hablamos de diabetes no podemos solo encasillar a un tipo de diabetes, que por lo general es la tipo 2, ¿no es cierto? Sino que tenemos las más conocidas, la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional por su nombre y unas variaciones que, bueno, eso ya dependerán del criterio del análisis del médico y de la edad y, bueno, una serie de factores. Con estos antecedentes, entonces, doctor, si nosotros estamos ahora hablando de estos avances tecnológicos, ¿quién decide el uso de este tratamiento? Bueno, yo por la formación que tengo probablemente y por lo que yo creo que es lo que hay que hacer y digamos que puede ser porque yo tengo una formación un poquito más moderna, siempre pienso que la persona que tiene que tener la última palabra con respecto al tratamiento que va a llevar es el paciente, es la familia. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que no se puede llevar ningún tipo de tratamiento de forma individual y de forma aislada, porque para eso estamos los profesionales. Entonces, el tipo de tratamiento que se tiene que llevar en diabetes tiene que ser de los tratamientos que puedan los profesionales ofrecer al que el paciente le venga mejor. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo con el tipo de insulinas basales, ¿no? Hay un tipo de insulinas basales que se inyectan 2 veces por día y hay otro tipo de insulina basal que ya se tiende a inyectar solamente una vez por día. Entonces, escoger entre el tipo que se inyecta una vez o que se inyecta 2 veces, siendo ambas insulinas basales, que probablemente pueden funcionar bien, será un acuerdo, ¿no? Entre el profesional y el paciente y la familia y las necesidades que pueda tener la familia y también las posibilidades, porque no es lo mismo tener que utilizar el doble número de jeringas, no es lo mismo tener que pagar una insulina que posiblemente es más cara o que es más barata. Con lo cual, tenemos que siempre los profesionales, los pacientes y las familias tener una comunicación muy fluida para en conjunto poder decidir un tratamiento que sea el que mejor se adapte a las necesidades y posibilidades de cada paciente. Entonces, con esto de que dependerán, o sea, hay algunos factores que están alrededor de una decisión así. Cristina, ¿qué es lo primero que debemos pensar primero antes de lanzarme eso, si la decisión a veces es familiar, por un tema sobre todo económico, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que yo tengo que pensar antes de ver si puedo o no puedo comprar una bomba de insulina? Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Yo no había podido hablar todavía. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que primero debe pensar el paciente? Primero, que no es porque se pone la bomba de insulina, se va a olvidar
de hacerse glucometrías o de me pongo la bomba y ya me olvido de mi tratamiento. La bomba necesita mucho compromiso y por eso es importante que después de que se hace el entrenamiento, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, se comprometa el paciente y los familiares a asistir o hacer por teleconferencia las citas en las cuales se puede chequear el correcto funcionamiento del equipo, el correcto manejo del equipo. Es súper importante también que sepan que, bueno, pues no es una terapia barata, es una terapia costosa y que al ser tan costosa tiene que ser utilizada perfectamente para que el paciente pueda tener lo que se desea, pues no, que sea un buen tratamiento y que no tenga complicaciones a largo plazo. Doctor Salazar, ¿tal vez algo más que complementar? Bueno, yo absolutamente de acuerdo con Cristina, simplemente recalcar que las bombas de insulina son un sistema de administración de insulina, es decir, con el paso del tiempo hemos pasado de utilizar insulina en viales o en frascos de vidrio que sacábamos con unas jeringas y nos poníamos, que mucha gente todavía lo está haciendo, a dispositivos que son un poquito más modernos, por ejemplo, estos dispositivos que parecen lapiceros, que sirven para administrar la insulina, y las bombas de insulina inicialmente también se convirtieron, eran un dispositivo más para administrar la insulina a lo largo del tiempo. Posiblemente esto es lo que primero tenemos que tener en mente, ¿no? Que la bomba de insulina es un dispositivo que administra insulina, pero como bien decía Cristina, que desde luego no reemplaza los esfuerzos que tiene que hacer el paciente para mantener, el paciente y la familia, por supuesto, para mantener un buen control de diabetes. Con lo cual, decidir ponerse o no ponerse una bomba de insulina es decidir qué dispositivo de administración voy a yo querer utilizar para ponerme la insulina que me tendría que poner de todas maneras. Muy bien. Esto quiere decir entonces que quienes usan ya un tratamiento de las múltiples inyecciones, ¿no es cierto? Es decir, yo me estoy poniendo, sea el caso, una basal o dos basales, ¿no es cierto? Dependiendo del tipo de insulina, más la insulina para el bolo. No es que yo me voy a cambiar a la bomba de insulina y con la bomba que ahora ya tengo, entonces yo me olvido absolutamente de todo, ¿no es cierto? Porque muchas veces dicen, claro, no hay un control, los valores de glucosa siempre están un poco alterados y entonces en un tratamiento tanto de las inyecciones múltiples como la bomba de insulina, hay realmente una marcada diferencia en el control de calidad de vida de los pacientes, en los exámenes de hemoglobina glicosilada que de cierta forma nos permite ver cuál ha sido el trabajo en los últimos 3 meses, en esto de estar en rango. ¿Hay una marcada diferencia que implique necesariamente que un paciente pueda cambiarse a este sistema tecnológico, doctor? Es un poco difícil de responder esta pregunta porque la verdad es que la calidad de evidencia desde el punto de vista clínico que ha aparecido en los últimos años no es igual a la de antes. Pero de momento todavía es muy pronto para decir que un dispositivo como una bomba de insulina asegura una mejoría en control. Yo creo que no, es decir, de momento no tenemos esa evidencia y en realidad no hay nada en diabetes que de forma aislada e individual mejore el control glucémico. Eso lo sabemos, es decir, si comparamos el utilizar un tipo de insulina más antiguo, por ejemplo, la NPH, con un tipo de insulina más moderno, por ejemplo, la argina, no se ha encontrado un gran estudio que demuestre que utilizar la argina es superior a utilizar NPH, con respecto a lo que tiene que ver a hemoglobina glicosilada, que es uno de nuestros objetivos. Entonces, la bomba de insulina en sí misma no ha demostrado ser superior a otro tipo de tratamientos de administración de insulina con respecto a disminuir hemoglobina glicosilada. Les voy a comentar un poquito cuál es la experiencia del centro donde yo trabajo. Nosotros, para escoger ofrecer a un paciente ponerle una bomba de insulina, tenemos muchísimo en cuenta cómo es el cuidado del paciente. Hay otros centros a nivel del mundo que deciden ponerles bombas de insulina a los pacientes que tienen mal control metabólico, es decir, pacientes que tienen hemoglobinas glicosiladas más altas de 7,5, que no tienen un buen control metabólico y que pues
piensan ellos que el hecho de ponerle una bomba va a mejorar el control. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros y con las estadísticas que tenemos en nuestro centro? Y no es muy distinto a lo que se ve en otros centros. Es que el momento en que el paciente se pone una bomba de insulina, sufre una mejoría muy brusca del control metabólico. Por ejemplo, un paciente que empieza con una hemoglobina glicosilada alta de 7, de 8, por ejemplo, se pone una bomba de insulina, en las siguientes revisiones que se hacen a los 3 y a los 6 meses, la hemoglobina glicosilada posiblemente baje a 7. Pero posteriormente a un año, la hemoglobina glicosilada vuelve a ser la misma con la que empezamos. Y el asunto es que esto es como cualquier tipo de cambio. Es decir, cuando yo, por ejemplo, quiero empezar a hacer ejercicio y me compro una cinta para correr en la casa o, por ejemplo, una bicicleta estática, el primer periodo de tiempo, al principio voy a usar más de esa cinta, voy a ser más cuidadoso y voy a hacer más de ejercicio. Pero lo cierto es que si no hay un cambio profundo en el hábito, y si no hay un cambio profundo en este caso en la educación del paciente, de la familia, el cuidado del conteo de carbohidratos, las mediciones frecuentes de la glucosa, se vuelve a la situación previa del mal control, con lo cual no se consigue el objetivo. Ahora, hay otros dos aspectos que posiblemente sí se han visto algo de mejoría. Un aspecto es que sí se ha visto que al poder administrar dosis probablemente más precisas de insulina en relación a las ingestas y a los valores de glucosa, parece que los pacientes que tienen bomba de insulina pueden tener un poquito menos de hipoglucemias. Y la verdad es que a largo plazo sí se ha visto que en las encuestas, que ese es otro aspecto bastante difícil de estudiar porque es muy subjetivo, ¿no? En las encuestas de calidad de vida parece que los pacientes que tienen una bomba de insulina comparada con el otro tipo de tratamiento sí pueden tener algún mayor puntaje en estas encuestas de calidad de vida. Pero esto ha cambiado mucho porque ya no solamente estamos hablando de sistemas de infusión continua con bomba de insulina en el último tiempo, sino que últimamente la discusión tiene muchísimo que ver con estos sistemas de medición de glucosa intersticial, ¿no? Entonces ahora ya siempre tenemos esa discusión, ¿no? De qué es mejor si lo uno o lo otro. Si es que hay disponibilidad, pues es que hay que escoger e individualizar a cada paciente. Pero la bomba de insulina, de momento, los sistemas que están ampliamente difundidos no producen ningún tipo de mejoría automática. Requieren todavía muchísimo esfuerzo del paciente, igual que las múltiples inyecciones. Claro, o sea, lo que nos damos cuenta aquí, claro, es que para yo tener un buen control glucémico necesito, como bien dice el doctor Salazar, es tener una educación continua, siempre estar pendiente de los controles, de la ingesta de alimentos, de la cantidad de ejercicio que yo haga y todo esto. Entonces, estamos viendo que hay alguna diferencia marcada o existen razones esenciales para comenzar el uso del tratamiento de la bomba de insulina, es decir, a nivel, médico, me imagino que cuando hay muchos cambios bruscos en la glucosa y por más de que esto se trate de llevar continuamente, aunque haya los riesgos continuos de hipoglicemias o cosas así, ¿cuáles son las razones primordiales para decir, ok, yo creo que tú eres un paciente que debería tener una bomba de insulina? Era para mí, no. Sí. Sí. La bomba de insulina como un tratamiento tiene ciertas indicaciones, también es cierto eso. Las bombas nos permiten, por ejemplo, administrar dosis de un cuarto de unidad, 0.125, que vendría a ser un octavo de unidad de insulina, cosa que no puedo hacer con múltiples inyecciones ni por más modernos que sean los lapiceros que utilizamos para poner la insulina. Entonces, una de las indicaciones puede ser que el paciente necesite dosis muy bajitas de insulina. Otra de las indicaciones puede ser que tenga una variabilidad importante con respecto a los requerimientos de insulina basal a lo largo del día. Y hay un fenómeno que se conoce como el fenómeno del ALBA, ¿no? Que a veces la bomba de insulina, como nos permite ajustar esa insulina basal hora a hora, inclusive, yo puedo hacer todos los ajustes necesarios para tratar de mantener una insulina basal perfectamente ajustada a las necesidades de mi paciente.
Otra indicación puede ser, se ha visto que en cierto grupo, por ejemplo, de mujeres que tienen diabetes tipo 1, que están embarazadas, pueden necesitar bomba de insulina para mantener un control que sea más estricto, porque en las mujeres embarazadas nosotros hacemos nos gusta que tengan un control más estricto de la glucemia, pero para evitar las hipoglucemias tenemos que hacer microajustes, ¿no? Y el final y la última indicación, que es que les estoy resumiendo un poquito cuáles son las indicaciones de la bomba, y la última indicación que se suele poner en las guías es el deseo del paciente. Entonces, también cuando un paciente cree que esto es lo que mejor le va a venir para la forma de vida que tiene, pues también es otra indicación. Ok, entonces ahora estamos empezando a ver que ya esto del utilizar la bomba de insulina tiene varios factores que pueden ser, ¿no? Unos de acuerdo al criterio del médico y como dice el doctor Salazar también de acuerdo al paciente, si es que se ve en esa necesidad y cree que puede estar, ¿no? O sea, ok, yo puedo tener una vida más tranquila. Ya vemos que son especiales cuando la mujer está embarazada, vemos también cuando hay el deporte, como yo puedo cuadrar esto de mandarme el bolo más o menos de acuerdo a la actividad del ejercicio. Vemos también que, como bien nos indicaba el doctor Salazar, que de acuerdo al fenómeno del alba puedo tener un requerimiento de basal un poco más alto. Entonces, Cristina, ¿cuáles son los requerimientos básicos para que yo pueda empezar esto de empezar a tratar el uso de la bomba? ¿Qué es lo primero que yo tengo que tener en la cabeza? O es que yo digo, bueno, ok, acabo de tener un conversatorio y me dice la bomba de insulina, entonces me voy a la bomba de insulina. ¿Qué es lo inicial que tengo que estar bien claro para usar este avance tecnológico? Bueno, son varias cosas, pero primerito, prescripción médica completa. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces los pacientes, nosotros que somos la casa comercial del equipo, pues, ¿no? Llaman y nos dicen, bueno, yo quiero una bomba de insulina y yo soy médico, no sé, cardiovascular y quiero ponérsela a mi hija. Entonces, ¿qué pedimos nosotros? Pedimos prescripción médica que venga de un endocrinólogo, de un diabetólogo o hasta de un internista. Esta prescripción tiene que venir perfecta, o sea, con el tipo de bomba, con el reservorio que va a usar, el set de infusión que va a usar, la medida que va a usar, que puede cambiar y variar en el tiempo dependiendo de lo que el paciente vaya requiriendo, con una configuración inicial, tanto de la bomba como del sensor, si va a usar sensor, si el sensor lo prendemos desde el inicio o no. O sea, la prescripción tiene que venir muy, muy, muy clarita. Luego de eso pasamos a que conversamos con el médico a ver si es que el paciente maneja jeringas. Es muy raro que en Ecuador, sobre todo, se coloque pacientes que recién debutan. A veces me llaman y me dicen, oye, yo quiero comprar una bomba, mi hijo debutó hace una semana. No se colocan bombas, por lo menos acá, que el paciente no haya tenido la experiencia de jeringas. Y eso tiene una razón. Si el día de mañana, por alguna situación, no se puede colocar la bomba y el paciente tiene que de una emergencia regresar a jeringas, tiene que haber tenido la experiencia de manejar jeringas para poder regresar a jeringas. Luego de eso, vemos el conteo de carbohidratos. Debería ser un buen conteo de carbohidratos. Si el conteo es nulo, empezamos primero con entrenamiento de conteo de carbohidratos, porque la bomba exige un conteo de carbohidratos. Para poder calcular la insulina que se va a poner por bolo, el paciente tiene que poner cuántos carbohidratos va a ingerir. Luego de eso, pasamos al entrenamiento ya, por así decirlo, de la bomba, en el cual ya el paciente adquirió el equipo y hacemos se divide en 3. Es el curso online, que tiene que completarlo con todos los certificados. Luego el curso presencial, que es de 3 días y que es súper, súper chévere porque lo manejamos. El primer día le colocamos la bomba con solución salina para que el paciente practique, se equivoque, le pierda el miedo, los papás también le pierdan el miedo. Igual el paciente tiene que colocarse su insulina por jeringa, pero va a la casa, practica, porque no es lo mismo lo que yo le puedo hablar en la sala de entrenamiento que lo que él vive día a día en la casa, pues, ¿no? Luego el segundo día colocamos el sensor,
lo hacemos así todavía con solución salina para que el paciente vea cómo está trabajando su cuerpo sin la bomba, porque a veces me dicen, no, la bomba me pita un montón, yo no sé qué le pasa, yo no estaba así antes, y no es verdad, siempre han estado así, lo que pasa es que antes solo se tomaban glucometrías. Ahora con la bomba vemos toda una cantidad de lecturas que a veces a los pacientes les puede parecer mucho y que echarle la culpa al equipo, y no es el equipo, el paciente ya estaba así. Y luego el tercer día hacemos un conversatorio, así como el que estamos teniendo ahorita, en el cual vemos cosas que pasan. Hablamos sobre toda la información de las cosas que pueden pasar, qué hacer en un viaje, cómo hago para bañarme, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, luego de eso se les toma una pequeña evaluación, no es un examen súper difícil, es una evaluación en la cual yo verifico que hayan aprendido a colocarse el set, que hayan aprendido a ponerse el sensor, que sepan qué hacer cuando hay una baja o cuando soy muy alta, o sea, que sepan reaccionar a toda la información que me da la bomba, porque eso es la bomba es mucha información que antes yo no tenía y que ahora me permite tomar mejores decisiones. Y por último, se coloca el equipo y se hace un seguimiento en el cual llamamos a las 24 horas, a las 48 horas, 72 horas, a la semana, a las 2 semanas, al mes, a los 3 meses, y ya de ahí se quedan conmigo hasta que quieran seguir usando el equipo. Luego de eso, lo que tienen que tener más en cuenta es el compromiso, lo que decíamos al inicio. El doctor decía hace un momento, al inicio sí, como chévere, usan la bomba, increíble, están súper metidos, bajan la hemoglobina glucosilada y a lo largo del tiempo empiezan a descuidarse y a no hacer las cosas que hacíamos al inicio. Entonces, el compromiso lo que hace es que el paciente siga asistiendo a los talleres, a los repasos que hacemos, porque hacemos bastantes repasos. A veces pasa mucho que el paciente ya hace tan rápido el tema del set que no se fija si realmente se está colocando bien el set o no se fija si se está colocando bien el sensor. Entonces, periódicamente a los pacientes se los llama para hacer repaso, para ver si hay algún problema, si es que estamos haciendo todo correcto. Entonces, es compromiso. No sé si el doctor quiere agregar algo más. La insulina no es solo el aparato tecnológico, ¿no es cierto? Es también la utilización de un sensor para medir la glucosa. Es la utilización de los otros insumos como el catéter, el reservorio y demás cosas que están. Pero, ¿qué pasa si yo ya estoy completamente con esto? Me olvido de las medidas capilares, hay opción de decir ya nada, estoy completo, solo cojo, administro mi bomba y soy una persona feliz. Cristina y luego doctores, si nos pueden ayudar. No, primero porque el sensor por una glucometría me da 12 horas de lectura. Entonces mínimo para tener 24 horas de lectura yo voy a tener que hacerme 2 glucometrías. Segundo, el sensor mide a nivel del líquido intersticial, esto es a nivel entre las células. Y la glucometría la hacemos a nivel capilar. La glucosa siempre se eleva primero a nivel capilar y luego intersticial. Para disminuir la diferencia de lectura entre el sensor y el glucómetro, siempre vamos a tener que hacer glucometrías que me ayuden a calibrar esa diferencia y que no sea tan lejana. Y también siempre en los entrenamientos se les va a recomendar que cuando estén muy altos, no se fíen en la glucosa del sensor. Les digo por qué. Porque puede ser que el paciente en el entrenamiento se le explica que tiene que cuando hace estas glucometrías que les decía que son para calibrar, tiene que hacerlas en momentos específicos, en los que no hay insulina, en los que no he comido, en los que no he hecho ejercicio, en los que no tengo flechas, porque la bomba tiene indicaciones de cuando está cambiando muy rápido la glucosa. Y si el paciente no cumplió una de esas características, el sensor va a estar un poquito más alejado de lo que debería estar la lectura
Entonces, si el paciente se fía en hacer hacer una corrección con esa glucometría, pues posiblemente podamos ocasionar una baja, o al revés, si me dice que estoy marcando bajo, yo tengo que hacer una glucometría y verificar si es realmente que estoy marcándome bajo. Ahora, si el paciente hace las cosas como debe hacer, hace sus glucometrías en el momento que las debe hacer y hace sus calibraciones en las que debe hacer, pues el sensor va a tener una mejor lectura y no vamos a tener ese problema. Ahora, no me voy a olvidar nunca de hacerme glucometrías por obtener bomba. De hecho, las glucometrías van a tener que ser en momentos específicos. O sea, de eso no me voy a olvidar nunca. ¿Algo más que complementar, doctor? Bien, yo quiero hacer énfasis en algunas cosas que ya ha dicho Cristina, más que complementar. La primera es la necesidad de hacer un conteo de carbohidratos perfecto, porque la bomba responde a la programación que nosotros le digamos que haga. La bomba no piensa sola, de momento no tiene inteligencia artificial para poder adivinar lo que nosotros estamos comiendo, si estamos haciendo ejercicio, si vamos a hacer algún tipo de actividad. Eso todavía es la información que le tenemos que dar a la bomba. Y ni siquiera los últimos sistemas más modernos de bomba que existen actualmente y que están saliendo, porque ya prácticamente cada año tenemos sistemas que se van renovando en las distintas marcas, son capaces de responder automáticamente a nuestras ingestas. Con lo cual, el conteo de carbohidratos es una herramienta indispensable y no es contar nomás, es contar perfectamente los carbohidratos que estoy comiendo. Parte de la experiencia y del éxito que podemos tener nosotros en los pacientes en los cuales tenemos éxito, porque la bomba no le va bien a todo mundo, hay gente que se termina quitando la bomba a pesar de haber iniciado con ella, es que les volvemos a decir y a recordar, tienen que volver a contar los carbohidratos de forma perfecta y necesitamos que vuelvan a coger la balanza y pesen la manzana y pesen el pan y pesen una taza de arroz y estén pendientes de todas las cantidades que se están tomando. Con lo cual, el conteo de carbohidratos es una necesidad fundamental en lo que viene a ser la utilización de una bomba de insulina, da igual cuál sea. Luego, Cristina sí que nos comenta sobre el tema de las bombas de insulina y los sensores, ¿no? Los sensores de glucosa capilar. Hoy por hoy, lo que sabemos es que hay muchas bombas que funcionan unidas a un sensor de glucosa intersticial, perdón, no capilar, que son estos aparatitos que se meten debajo de la piel y nos dan un estimado de glucosa, pero no todo el mundo tiene bomba con sensor. Y a veces podemos tener una bomba por un lado y un sensor de otra marca por otro lado. De momento no hay universalidad en la comunicación entre todos los sensores y todas las bombas, pero hay distintas alternativas. Puedo yo tener una bomba, por ejemplo, de una marca X con el sensor de otra marca, sea una monitorización continua, monitorización flash. Hay ciertas bombas que se comunican unas con otras, en sistemas de ciertos sensores que se comunican con bombas, quiero decir, pero no todos. Y hay mucha gente que todavía utiliza una bomba con mediciones capilares. Ahora, nunca podemos olvidarnos de la importancia de las mediciones capilares. Y esto me lleva al siguiente punto, y es que la bomba es un sistema, como decimos, de administración de la insulina, pero que no reemplaza lo básico. Si yo no soy consciente de que tengo que ponerme la insulina en un sitio donde no existan lipodistrofias, donde no haya esas bolitas, ¿no?, que se forman por la constante administración de insulina. Si yo no soy consciente que tengo que tener una técnica correcta para medirme la glucosa, si yo no soy consciente que tengo que tener cuidado, por ejemplo, con el aire que puede quedar en los sistemas de infusión, ya sea un bolígrafo, una jeringuilla, el sistema de reservorio, tubo y sistema de infusión de la insulina, voy a tener problemas. Y en mi experiencia, la mayoría de problemas que se dan con la administración de insulina por las bombas no es por un fallo de la máquina. Las máquinas tienen bastantes seguridades. Es porque los pacientes a veces se confían en los procesos, como bien decía Cristina, y olvidamos lo básico. Es decir, olvidamos lo básico que va desde el conteo de carbohidratos hasta el cuidado de los sitios de inyección. Y simplemente me gustaría concluir esta parte diciendo que es necesario que existan 3 pilares fundamentales para la utilización de una bomba de insulina. Lo primero es un paciente y una familia que estén comprometidos en la utilización de bomba de insulina. Eso quiere decir que
tenemos el tiempo necesario para aprender bien cómo se utiliza la bomba de insulina, el tiempo necesario para dedicar a la programación de la bomba de insulina, el tiempo necesario para analizar los datos que me puede dar la bomba de insulina y también, por supuesto, los recursos que me permitan tener todos lo que vienen a ser los fungibles, los repuestos, los insumos que necesita la bomba. Porque a la bomba hay que cambiarle el reservorio, a la bomba hay que cambiarle los sistemas de infusión, a la bomba hay que cambiarle esto. E inclusive nosotros recomendamos a que nuestros pacientes cambien 3 veces por semana todo el sistema desechable que es la bomba. Les decimos, cambia el lunes, cambia el miércoles y cambia el viernes. Y así los pacientes tienen un mejor control. Y la segunda parte sería la primera parte, que es paciente y familia, que es compromiso en tiempo y también la posibilidad de mantener el tratamiento. La segunda parte del triángulo que yo les propongo es que tengamos un profesional, un equipo de profesionales que nos sepan ayudar con la bomba. Si el endocrino que yo tengo no me recomienda la bomba, debe haber algún motivo. ¿De acuerdo? Pero yo necesito tener un profesional que sepa utilizar la bomba, que sepa interpretar la bomba, que sepa prescribir correctamente la bomba, como bien dice Cristina, y que puede estar en contacto con la persona que se va a dedicar al contacto más directo. Y dentro de lo que es equipo profesional, a mí siempre me gusta hablar de lo que es educación terapéutica y de los que son los educadores. En un sistema perfecto, la educación terapéutica tiene que venir del hospital, ¿no? Del hospital público o del hospital o del centro privado donde yo me estoy viendo, y tiene que ser parte del equipo del médico que me está atendiendo, ¿no? Y a veces, pues, podemos conseguir esta ayuda en otro tipo de situaciones que viene mezclada con el tercer punto que yo les voy a decir, que a mí me parece fundamental. Y lo tercero que tiene que haber para que funcione perfectamente el sistema de bomba es que el aparato que yo tenga un soporte técnico adecuado. Es decir, yo no puedo hacer una inversión tan grande como comprarme una bomba de insulina y arriesgarme a no tener el soporte técnico del sistema. Porque si bien los sistemas son muy seguros, están recontra que probados y estudiados por las agencias de medicamentos europeas, estadounidenses, es muy raro que en Ecuador se venda algún equipo que no esté ya aprobado por la FDA o por la Agencia Europea del Medicamento. Si yo hago esa inversión y no tengo un buen soporte técnico, me arriesgo a que se estropee el equipo y que yo no pueda tener el arreglo del equipo necesario. Con lo cual, ese es otro pilar fundamental que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Tener el soporte técnico. Entonces, una parte es del paciente y la familia, la otra parte, el apoyo de los equipos de profesionales que tienen que saber y conocer del tipo de tratamiento que estamos utilizando, porque la bomba es de eso, un tratamiento. Y la tercera es el soporte técnico que tengo que tener con respecto al equipo ya puntualmente. Gracias, muy, muy importante todas estas recomendaciones de lo que implica usar la bomba. No es únicamente de coger y tomar esa iniciativa de decir, ok, yo me pongo, sino que esto conlleva una responsabilidad mayor, como ustedes ven, no solo de la persona o del paciente, sino de su grupo de profesionales, de la empresa a la cual nosotros estamos adquiriendo este avance tecnológico, pero estamos viendo que es mucho más complejo de lo que nosotros nos imaginamos cuando escuchamos bomba de insulina. Entonces, doctor, esto implica que hay un límite de edad para que los pacientes puedan ocupar la bomba de insulina, es decir, si es que, como Cristina nos decía, a veces pacientes recién diagnosticados o niños muy pequeños o tal vez ya personas adultas que tienen diabetes, no necesariamente diabetes tipo 1, sino también diabetes tipo 2, ¿hay algún límite de edad que implique el que yo pueda o no acceder a este avance tecnológico? Va a depender, Lucía, de cada uno de los equipos, de los algoritmos que se estén usando y de las programaciones. Cada equipo habrá que tener en cuenta desde qué edad está aprobado para ser utilizado justamente por las agencias. Para que una agencia permita que se utilice un equipo en pacientes de una edad o otro grupo etario, pasan estudios y eso se tiene que demostrar científicamente que los equipos primero son seguros y segundo son beneficiosos para los pacientes que pueden tener cierta edad. Ciertas indicaciones. Dicho esto, nosotros hemos tenido casos de pacientes con muy poquito tiempo de diabetes que se han puesto la bomba. Me explico un poquito mejor. Hay casos de recién nacidos que necesitan insulina o de niños que tienen
tipos de diabetes que no son diabetes tipo 1, porque eso no les da a los recién nacidos, que necesitan dosis tan bajitas de insulina que se pueden utilizar bombas de insulina. Es decir, la edad dependerá específicamente del equipo, de la marca, del modelo del equipo que yo voy a utilizar o no. Pero justamente la bomba, por ejemplo, en niños muy pequeñitos nos permite la administración de microdosis y eso podría ser una ventaja. Hacia arriba, hacia más edad, no hay límite de edad, siempre y cuando el paciente, porque este es otro requisito fundamental, sea capaz de manejar la bomba. La autonomía del paciente es fundamental en el manejo de la bomba. Y si no hay autonomía del paciente para el manejo de la bomba, tendrá que haber un cuidador que entienda que el compromiso es de 24 horas. Es decir, la bomba de insulina está todo el tiempo mandando un poquito de insulina. Y esa insulina que se manda todo el tiempo un poquito es la insulina basal. Cuando nosotros nos inyectamos análogos de insulina, por ejemplo la glargina, ¿no? Que una de las marcas es Lantus, otra es Avasaglar, por ejemplo, la glargina U100. Es una insulina que yo me pongo una vez al día y está todo el resto de horas actuando, ¿de acuerdo? Pero la bomba de insulina manda una cuota de insulina cada cierto tiempo. Depende del equipo, cada 3 minutos, cada 5 minutos. Microdosis. Si es que esas microdosis se cortan y pasa mucho tiempo el cuerpo sin recibir una cantidad de insulina, existe un riesgo de cetoacidosis. Entonces, yo no puedo ponerle una bomba de insulina a alguien que no es autónomo y que no es capaz de darse cuenta cuando pueden haber problemas. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en un paciente muy mayor que tenga diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y que sufra, por ejemplo, de una demencia, no sería el equipo indicado. Y, por ejemplo, les voy a contar la experiencia en nuestro hospital. La mayoría de veces, cuando los pacientes que tienen diabetes tipo 1 tienen que ingresar por cualquier otro motivo, porque a la gente que tiene diabetes tipo 1 también le da apendicitis, también le da colecistitis, también se tienen que operar de otras cosas. La mayoría de veces, cuando tienen que ingresar al hospital, en nuestro centro, les quitamos la bomba de insulina, no les quitamos, sino que les decimos, quítate la bomba de insulina, pasamos otra vez a insulinas subcutáneas, y vamos a hacer el manejo como lo hacíamos al principio. Dicho esto, en mi centro, y es la recomendación general, nadie puede empezar absolutamente de forma automática con bomba de insulina. Porque requerimos primero saber diabetes para luego saber bomba. ¿De acuerdo? Es como un nivel que hay que alcanzar. Y afortunadamente tenemos un periodo que se llama la luna de miel, donde la diabetes se porta bastante bien y donde nos permite aprender. Y ese es un momento que hay que aprovechar para aprender, sea que voy a utilizar bomba o que no voy a utilizar bomba. Pero en cualquier caso, no hace falta correr. Por suerte, a ver, siempre es una pena pensar que la diabetes no tiene cura. Pero si pensamos en el momento, en la situación positiva, es que vamos a tener mucho tiempo para aprender de la diabetes y para convivir con la diabetes y para experimentar diferentes tipos de tratamientos y cosas y aprendizajes, con lo cual no hace falta correr. No hace falta al tercer día, al cuarto día, a la semana querer ponerse una bomba de insulina. Y de hecho, una cosa que es bastante interesante, que también hemos estudiado en el centro donde yo estoy, bueno, no lo estudié yo porque eso ya se había estudiado de antes, es que el grupo de pacientes que más se benefician de tener una bomba de insulina son los pacientes que tienen más de 10 años con diabetes, 10 o más años con diabetes. Con lo cual, al principio la diabetes se puede manejar bastante bien con mediciones. Esta evidencia es un poco antigua, ¿no? Porque estamos hablando de épocas donde no había sensores, donde no había, todavía las bombas eran un poquito más precarias, no eran tan específicas como pueden ser ahora, pero en cualquier caso yo sí creo que demuestra que el grupo que más se beneficia de hacer esta inversión de utilizar una bomba no son justamente las personas que acaban de debutar, sino las personas que ya llevan algún tiempo con diabetes. Bueno, sí, es muy claro entonces que para yo dar ese paso tan grande a cambiarme a este sistema de la bomba de insulina, tengo que conocer perfectamente cómo funciona mi organismo, cómo es el control de carbohidratos, cuánto me sube, cuánto me baja, qué alimentos tienen un índice glucémico más rápido, más lento, cuál es mi índice de sensibilidad, ¿no es cierto? Una serie de factores que están alrededor del poder dar ese gran paso de hacer esto, pero ya adentrándonos un poco más en esto, Cristina, nos gustaría saber qué implica esto de la bomba de insulina, cuál es el día a día de la bomba de insulina, es decir, yo ya me pongo la insulina y qué lindo, me olvido, o sea, cómo es mi cuidado en el baño,
cómo es cuando me voy a dormir, ese aparato me estorba, se me va a salir el catéter, qué pasa si de noche se me sale, hoy tengo un partido de fútbol y voy a correr un montón, y después, ¿qué hago con la bomba, con las dosis? ¿Cómo es un día a día ya de bomba? ¿Cómo es en momentos de enfermedad? ¿Cómo este sistema realmente me ayuda a regular todos estos factores que están alrededor de un paciente con diabetes? Claro, bueno, para eso traje a Lenny. Lenny es el leoncito de la marca que hay en Ecuador de bombas, que es Medtronic. Él ahorita tiene colocada la bomba de insulina, no sé si logran ver. Aquí está, esta es la bomba, aquí está el catéter y este es el sensor. Entonces, bueno, ¿qué es lo que haría una persona normalmente con una bomba de insulina? Pues la bomba tiene cómo colocarse, tiene un ganchito para poder colocarse en el pantalón, en el bolsillo. Las mujeres a veces lo usan en el brasier, dependiendo de cómo se acomoden. Hay infinidad de estuches para colocar cuando se hace ejercicios, para que no se caiga. Ahora, siempre se recomienda, si va a hacer algún tipo de ejercicio, no sé, pues karate, que es algo de mucho contacto, quitar la bomba para que no sufra golpes, ¿no? La bomba se puede suspender para que deje de enviar insulina y me va a estar avisando cada media horita que estoy desconectado. Entonces, lo máximo que puede estar desconectado serían 2 horas. Después de 2 horas yo debería hacerme por lo menos una glucometría para ver cómo voy y obviamente conectarme porque no puedo estar tanto tiempo sin insulina. Acuérdense que la bomba, como es una microinfusora, envía insulina basal. No puedo estar más de 2 horas sin insulina basal. Eso en el caso de algún tipo de ejercicio como karate o fútbol. Ajá, un partido de fútbol. Pero si tal vez voy a trotar, lo que hago es suspender la bomba y la mantengo conmigo y no hay ningún inconveniente. Ahora, tiene un montón de aplicaciones, como por ejemplo utilizar basales temporales, en los cuales normalmente la basal trabaja al 100%, pero yo le puedo decir a la bomba, ¿sabes qué, bomba? Voy a hacer ejercicios y ya coordiné con mi médico, yo ya sé cuánto me bajo, cuál es el efecto del ejercicio en mí. Entonces, mándame por 2 horas al 50% y envía automáticamente por 2 horas al 50% la basal normal que está utilizando. Entonces tiene como bastantes formas de darle la vuelta a ciertas situaciones del día a día que se pueden a veces complicar un poquito con jeringa, pero igual, como les digo, requiere que el paciente converse con su médico, o sea, no es que él arbitrariamente toma la decisión de ponerse menos basal, no, esto es algo que conversamos luego de revisar reportes, de ver el efecto del ejercicio en el paciente, se conversa con el médico y se pauta un lineamiento a seguir. Eso para el caso de deportes. Me decían del baño, ¿cómo hago para bañarme? Bueno, a partir de esta serie, todas las bombas son a prueba de agua. Entonces, puede meterse en la piscina sin ningún problema, puede meterse en el mar, también sin ningún problema. Ahora en Ecuador pues el mar es un poquito fuerte y si se va no regresa, entonces yo trato de no recomendarles mucho en el mar porque obviamente es un equipo costoso. Y ¿qué modelo es ese, Cristina? Cristina, ¿cuál es el modelo que nos está enseñando? Esta es la 640G, esta es la más actual para Ecuador. El próximo año van a venir las nuevas, pero ahorita esta es la más actual. Y eso es súper importante, lo conversamos después porque saber el equipo que está en mi país es importante para lo que decía el doctor del soporte técnico. Hay pacientes que compran bombas afuera, regresan y esas bombas no tienen cobertura en el país. Entonces, más adelante conversamos, sigo con lo del día a día. Para bañarme, pues, si yo me meto al baño es muy difícil, estando desnudo, colocar la bomba en algún lado. Entonces lo que hacemos es que la bomba se suspende y yo me retiro el set de infusión. Si ven, se puede retirar sin sacar el tape de la bombita. Y luego lo volvemos a colocar. El sensor también es a prueba de agua. Lo que el sensor no puede estar es sumergido más de 2 metros por media hora. O sea, es difícil que alguien vaya a estar sumergido más de 2 metros por media hora.
Y la bombita, como les decía, es a prueba de agua siempre y cuando tenga colocado su set de infusión. Ahora, ¿qué hacemos para las pautas de enfermedad? Pues bueno, cuando uno normalmente está enfermo o capaz cuando le va a dar la menstruación, hay elevaciones de glucosa que son normales. Pues lo que hacemos es utilizar las basales temporales, pero para la alta. Entonces yo le digo a la bomba, en vez de estarme mandando bolos y bolos de insulina, en coordinación con el médico, pues tal vez podemos activar una basal temporal al 130%, 120%, 115%, 105%, dependiendo del paciente. Eso es súper individualizado, por X tiempo, para que me pase más insulina durante un tiempo determinado, porque la gripe uno no la tiene media hora, la tiene todo el día. Entonces, lo que hacemos es pasar esa cantidad de insulina extra, basales pequeñas más, para que pueda tener un mejor control. No sé si hay algo más que se me quede, algo más de... vacaciones. Vacaciones. Para vacaciones hacemos algo súper chévere con los pacientes, en los que se hacen talleres para decir, bueno, ¿cómo me voy? Pues si me voy de viaje, ¿cómo hago con los sets? ¿Qué debo hacer en el aeropuerto? ¿Necesito tener una prescripción? Por supuesto que sí, tienen que tener una receta médica en la cual diga que tienen un equipo de insulina, que utiliza jeringas, que tienen diabetes, que necesitan llevar, porque a ver, los sets de infusión tienen una pequeña aguja, pues no, entonces eso se cuenta como jeringa. Entonces, que tienen que llevar sets de infusión dentro de su maleta de mano. Yo siempre les recomiendo que lleven una parte grande de maleta de mano, dependiendo de los días, en maleta de mano, y otra en la maleta que va por ¿cómo se llama? Por carga. ¿Por qué? Porque si la maleta de carga, pues tengo los insumos de la maleta de mano. Y si llegando al aeropuerto dejé botada la maleta de mano, que hay personas que les ha pasado, pues tengo los insumos en la maleta de carga. Ahora, también siempre se les recomienda que lleven basal, insulina basal, para aplicarse con jeringa, en el caso de que, no sé, pasó algo, la bomba se dañó, se me cayó, se golpeó, se dañó, no me funciona, tengo un backup. Y por supuesto, siempre llevar recetas de los insumos que utiliza y de los medicamentos, o sea, de las insulinas que utiliza. Y mi plan de qué hacer si la bomba me falla. O sea, si la bomba falla por cualquier razón, yo ya sé cuánta insulina basal me tengo que poner. No sé si me falta algo más. Sí, no, muy claro, y esto es muy importante, sobre todo porque este mecanismo funciona bien cuando yo también estoy bien, pero también al ser el catéter que va pegado a mi organismo, ¿no es cierto? También hay un riesgo que pueda taponarse, ¿no? Yo, cuando están de vacaciones, la arena, hay algo que se tapona y de pronto empiezo a tener un problema ahí inicial, que puede ser que yo diga, sí, estoy alto, es que me comí a una mala relación y mando más insulina y luego vuelvo a ver que estoy alta y esto me puede generar otro problema mayor, doctor, que es efectivamente caer en una cetoacidosis por estas cosas, ¿no es cierto? Pero, y voy a hacer unas dos preguntas en una aquí también, doctor, una cosa es esto, y nosotros estamos viendo que la bomba, cuando yo ya conozco cómo funciona, cuando yo ya sé cuándo es mi sensibilidad de la insulina, cuando yo veo cuál es la relación de los hidratos de carbono, entonces, claro, como a mí la bomba me manda insulina cada rato y entiendo que la función es similar a la que mi organismo antes de ser diagnosticado funcionaba, entonces, me voy a comer un poquito más, me mando más insulina y empiezo a tener un círculo vicioso. Entonces, aquí es como las dos preguntas. Una es, ¿esta forma de mandarme continuamente la insulina o ocupar la bomba por la libertad que me da implica que el paciente pueda subir de peso? Uno. Y dos, ¿qué pasa si es que yo tengo ya este problema de un taponamiento de mis valores de glucosa que empiezan a estar altos? ¿Qué pasa en el caso de una cetoacidosis? ¿Cómo es el manejo con la bomba de insulina en este caso? ¿Doctor? Bien, en la mayoría de estudios que se hacen donde se comparan sistemas de múltiples inyecciones y bombas de insulina, uno de los parámetros que se estudia es justamente el peso de los pacientes.
Posiblemente en adolescentes, en niños, es decir, en pacientes que son menos sensibles a la ganancia de peso, esto no implique un mayor problema. Pero lo que sí sabemos es que una de las cosas que le detiene a una persona a comer y comer y comer cuando tiene diabetes tipo 1 es el problema de volver a pincharse. Entonces, cuando hay una bomba de insulina de por medio que nos permite ir mandando bolos en relación con la comida, sí se ha visto que los pacientes tienden a liberalizar el tipo de alimentación que se hace. Y esto sí que puede terminar con una ganancia de peso que al fin y al cabo es perjudicial, porque recuerden que cuando tratamos diabetes no es solamente que haya una buena hemoglobina glicosilada, sino que también haya una salud cardiovascular de forma global correcta. Y uno de los problemas es el control de peso. Entonces, la utilización de bomba frente a múltiples inyecciones sí ha demostrado que puede haber un riesgo de ganancia de peso que puede no ser saludable. Pero sí, yo siempre creo que tenemos que centrar en que el problema de ganar peso no tiene que ver con algún tipo de insulina o con un tipo de administración, sino con el hecho de comer mal, de comer a horas distintas, con desorden, etc. Los pacientes que mejor están con bomba son los que son más estrictos con respecto a todos los otros aspectos de su tratamiento. Los pacientes que están con bomba, los que mejor están con bomba son los que tienen un horario, los que tienen cierto tipo de rutinas que se hacen, que al fin y al cabo en la vida generalmente del adulto eso es lo que se suele atender. Todos tratamos o intentamos, casi comemos a la misma hora, casi comemos lo mismo, tengamos o no tengamos diabetes. Entonces la bomba puede favorecer que se permita un tipo de desorden desde el punto de vista de la alimentación y eso puede determinar una ganancia de peso. Todos los pacientes en el centro donde yo estoy, y eso es algo que está bastante bien establecido por las sociedades científicas, tienen que tener un plan B, como bien decía Cristina, ¿no? Si la bomba falla, ¿qué hago? Entonces nosotros lo que hacemos a estos pacientes es entregarles unas instrucciones que también se les den la formación, pero en cada una de las consultas tenemos que recordar que se llama el protocolo de fallo de bomba. Y les enseñamos a estos pacientes a pasar de bomba a inyecciones subcutáneas para que ellos puedan, en caso de emergencia, poder pasar de inyección a bombas subcutáneas, porque la bomba puede fallar, se me pueden acabar los reservorios, puede ser que esté yo en la mitad de un viaje y no pueda conseguir los equipos fungibles o cualquier otro tipo de problema. O hay gente que simplemente cuando se va de vacaciones también decide descansar de la bomba y se quita la bomba y tiene un protocolo de desconexión de bomba que le permite, por ejemplo, utilizarla si se va a la playa y quiere estar un poquito más liberado y poder meterse al mar y salir del mar y estar algunas horas en la playa sin la bomba, pues hay protocolos que se les enseña a los pacientes que puede haber de desconexión de bomba. Perdón el ruido. Es decir, siempre tiene que haber y tiene que estar absolutamente claro el plan B. Si falla la bomba, ¿qué va a pasar? Pero el plan B tiene que estar claro siempre, ¿no? Si no me funciona este bolígrafo de insulina que tengo, ¿cuál es el plan B? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿No? ¿A qué farmacia me puedo acercar? ¿Tengo mis recetas o no tengo mis recetas para comprar la insulina de las jeringuillas que me pueden hacer falta? Alguien por ahí preguntaba si es que la bomba admite insulina lenta e insulina rápida. La idea es que la bomba solo utiliza un tipo de insulina. Lo que se hace hoy por hoy es utilizar insulina ultra rápida. Estamos hablando de Lispro, Aspart, Lispro, Asparta, se me va el tercer tipo de insulina, pero Lulizil es el tercer tipo de insulina, que bueno, son Humalog, Novorapid y Apidra, y también Fiat son esos tipos de insulina que se ponen en la bomba. Solo se pone un tipo de insulina, la ultra rápida, y la bomba es la que se encarga de hacer las micro administraciones. Hay que tener muy claro, y nuestros pacientes siempre que salen de su casa, que usan bomba de insulina, llevan de todas maneras en sus bolsos o en sus mochilas un glucómetro, fundamental, llevan un glucómetro, llevan una botella de insulina, ¿sí? Una botella de insulina que puede ser, por ejemplo, de la botella, si yo cargo una cantidad de insulina y me sobra un poco de insulina, esa botella se va conmigo siempre y llevamos jeringas. Porque cuando la bomba no funciona y puede haber un fallo de bomba,
y yo no tener las cosas, es decir, los insumos para poder hacer la corrección del problema, tengo que pasarme inyecciones subcutáneas. Y esa es otra instrucción que nosotros les damos a los pacientes, y es aprender a tratar la cetosis sin llegar a cetoacidosis, pero un pasito antes, las cetosis incipientes que pueden ocurrir con la bomba. Esto es algo que hay que hablarlo y tener un contacto estrechísimo con el equipo de profesionales que me llevan a mí. Pero cuando la bomba no funciona, hay que pasar a inyecciones subcutáneas, y todos nuestros pacientes tienen que saber cuál es la alternativa B. Esto me lleva a una recomendación más, que desafortunadamente aumenta un poquito los costos de tener bomba de insulina, y es que está absolutamente recomendado que todos los pacientes que tienen bomba de insulina tengan un medidor de cetonas capilares que permita hacer un diagnóstico adecuado de la cetosis antes de que llegue a cetoacidosis, cuando hay valores altos de glucosa que no corrigen a pesar de enviar bolos, que como bien decía Lucía antes, puede ser porque se me ha doblado el catéter, porque se me ha dañado la insulina, por ejemplo, por exceso de calor, por ejemplo, o algún otro tipo de fallo que podría tener el mecanismo de bomba. Es decir, las máquinas de cetonas, sí se recomienda que las personas que utilizan bomba subcutánea también tengan un medidor de cetonas capilares. Complejo el asunto del manejo en lo que es esta tecnología, que muchas veces esa angustia de menorar, como bien decíamos al inicio, los pinchazos implica una mayor responsabilidad, ¿sí? O sea, no es solo cuestión de ponernos, sino que hay que conocer bien tanto el cuidador, cómo funciona el organismo de su paciente, o ya el paciente con diabetes, que cómo funciona su organismo ante todas estas cosas. Entonces, nosotros estamos hablando que no es solo la bomba de insulina, ¿no es cierto? Es ya el sensor. Ahora el doctor Salazar nos suma otra forma más, que sería esto de poder medir cetonas para evitar una acidosis y poder realmente cortarle a tiempo. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es nuestra realidad en el Ecuador? ¿Puedo comprar yo una bomba aquí de insulina? Sé que existen barreras sociales, económicas, gubernamentales, legales para poder hacer esto. ¿Cuáles son los costos aproximados aquí, Cristina? Bueno, comprar bomba, por supuesto, siempre y cuando venga prescrita por el médico, como lo decíamos hace un tiempo. Se pueden comprar las bombas que enseñé, que es la 640G, que es como les decía, la más actual para el país. A veces me dicen, ¿y por qué no puedo comprar la otra, la 670 o la 780, que es la que va a salir el próximo año? Bueno, pues esta tiene registro sanitario aquí en el país, las otras no. Si ustedes pueden capaz ir a otro país, conseguirse una receta médica, comprar la bomba ya, pero regresan acá y no hay cobertura porque no hay registro sanitario. Nuestro país funciona con registros sanitarios, y nosotros, para poder hacer validar las garantías, tenemos que tener registro sanitario de los equipos médicos. Adicional, cada bomba utiliza insumos diferentes, no para el set de infusión y el reservorio, sino para los sensores. Y al no tener registros sanitarios, no se pueden traer para darle a un paciente o para venderle a un paciente. Entonces sí se puede comprar, pero siempre tiene que estar asesorado de ver cuál es el número de serie de la bomba que está actual para el país. Me ha pasado muchas veces que el paciente va afuera, va a donde un médico, se consigue la receta, que es difícil, pero bueno, se la consigue, regresa y aquí pues no hay el insumo. No hay el insumo, o se le dañó el equipo, y para poder hacer valer la garantía tiene que regresarse a Estados Unidos a que le vuelvan a cambiar, porque nosotros no podemos importar algo que no tiene registro sanitario. La aduana no nos va a permitir sacar ese producto de la aduana. También me decía cuáles eran los precios. Pues bueno, la bomba esta tiene aproximadamente un valor con el Guardián, que es la conchita que les decía que medía el sensor, de 8.500 más o menos. Y el costo de los insumos mensuales es de 720 más o menos mensual, para tener el insumo
o sea, es que se hacen los cambios cada 3 días de los sets de infusión en los reservorios. Entonces, en cada caja vienen 10 para 30 días. Y de los sensores vienen 5 porque duran 6 días. Entonces, para el mes completo tendría que tener un presupuesto de $720 para poder comprar los insumos mensuales. Ok. Son grandes ligas las que estamos hablando de poder acceder realmente a estos avances tecnológicos y claro, los insumos que requiere para el funcionamiento de la bomba de insulina también son caros. Pero, ¿cuál es el uso correcto, Cristina? Muchas veces nos vemos en la necesidad de que como son tan caros y digo, bueno, aquí dice 3 días, me voy a alargar un poquito más. Compré y realmente se me caduca y al ser tan costoso digo, bueno, no importa, están caducados, voy a ponerme y de hecho funcionan y funcionan bien, pero ¿cuáles son realmente? O sea, ¿existe un riesgo a esto? ¿Es equívoco lo que de pronto se está haciendo en la comunidad de alargar un poco más estos insumos? O también, como los padres somos número 1 para buscar por todos los lados, vemos que hay que han logrado descubrir cómo hacer que el guardián me dure un poquito más, que, bueno, infinidad en este mundo hay muchas cosas. ¿Qué es lo recomendable? ¿Qué es la forma de uso que se nos recomienda? ¿Corremos realmente un riesgo? Lucy, le cuento que es una de mis peleas más grandes porque yo entiendo que es costoso, pero también es costoso que mi hijo, mi nieto, mi esposo termine en un hospital por utilizar insumos caducados o por no cambiarme el set en 7 días. Una de las cosas que más hacemos cuando yo veo reportes de los pacientes, lo primerito que voy a ver es el cambio de set de infusión. ¿Por qué? Porque eso también me puede predecir mucho el tema del funcionamiento de la insulina y si el paciente está haciendo las cosas correctamente. Entonces, el set de infusión y el reservorio, a no ser que el médico lo indique de una manera diferente, o sea, que sea menos, se cambia cada 3 días. Hay pacientes que necesitan cambio cada 2 días, pero eso lo prescribe el médico. No se puede dejar más días. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos recibiendo toda la insulina que necesito durante 3 días por un mismo sitio. Entonces yo puedo generar lipodistrofias e incluso puedo generar infecciones. Si un catéter en un hospital se cambia, imagínense cómo no voy a cambiar un catéter que estoy utilizando en mi cuerpo para colocar mi insulina y que está ya 3 días en mí. El sensor se debe cambiar cada 6 días. El sensor tiene una tirilla reactiva. Esa tirilla reactiva da las lecturas y tiene una duración que está diseñado para usarlo solamente durante 6 días. Tiene esta duración, ¿por qué? Porque a partir del 7º día, como hay pacientes que le dan reiniciar al sensor en vez de cambiarse el sensor, empieza a tener una lectura diferente. ¿Por qué? Porque como la tirilla reactiva se oxida por la sangre, que es lo normal, para poder hacer la lectura, ya no está trabajando de la manera correcta. Hay pacientes que incluso utilizan sets caducados o sensores caducados. Hay pacientes que me dicen, ay no, Cris, tranquila, si yo me pongo el sensor que caducó en enero y estamos septiembre, así, o octubre, y yo les digo, ¿y está teniendo buenas lecturas? Bueno, la verdad es que el primer día sí, pero el segundo día ya como ya no fue tan bien, pero ahí medio le calibré y me tuve que hacer más glucometrías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta bomba, por lo menos a partir de esta bomba, la bomba toma ciertas decisiones por el paciente. ¿A qué me refiero? Esta bomba predice hipoglucemias o bajas y se suspende la infusión dependiendo de la marcación del sensor. Si mi sensor está leyendo mal porque está caducado, pues yo voy a tener malas suspensiones o no voy a tener suspensiones que debería tener, porque mi sensor me está funcionando mal. Entonces, por favor, pacientes, si hay algún paciente aquí con bomba,
Si no, es preferible en ese caso no ponerse el sensor que ponerse un sensor caducado. O sea, yo tengo pacientes también que buscan la facilidad de comprarle capaz a un revendedor. Tuve una paciente que me dio mucha pena, compró 6 cajas de sensores a una persona que le vendió en Estados Unidos. No me pregunten cómo esa persona consiguió, pero le vendió. Y le vendió todo caducado de 2 años anteriores. Imagínense, terrible. Por eso es que es súper importante y es fundamental que el paciente, uno, utilice los sensores para lo que están diseñados, que son cada 6 días, y los sets de infusión y reservorios para 3 días, como están diseñados. 2, que los compren en los lugares en que están autorizados por la marca, ya sea Medtronic, que es la que está en Ecuador, o las otras marcas que están en otros países, pero no que por buscar ahorrarme $20, $30, que yo entiendo que es bastante, terminen con un paciente hospitalizado porque capaz se terminó con una infección. Tuvo un paciente con una celulitis terrible porque tenía el set de infusión colocada durante más de 14 días. Se cambiaba solamente, rellenaba el reservorio. O sea, los insumos se diseñan de cierta manera por una razón, y si el fabricante lo recomienda, no es porque necesita tener una mayor ganancia, es porque están aprobados de esa manera para que no causen daño al paciente. Okay. Esto implica el poder hacer las siguientes preguntas, y que un poco viendo también lo que nuestros participantes nos ponen es: ¿cómo hacer? O ¿cuál es el siguiente paso, Cristina, en este caso, que tú manejas más todo esto? Es, ¿qué pasa con los seguros privados? Hay cobertura, hay pacientes que tienen esa facilidad de tener un seguro privado, ¿no es cierto? Y es que si es que el seguro privado nos cubre todas estas cosas, por un lado, pero también tenemos un buen grupo de pacientes que se atienden en la parte pública. ¿Qué implica también esto? ¿Cuál es la experiencia? Conocemos de casos puntuales en el Ecuador, ¿no es cierto?, de que por un lado el Ministerio de Salud Pública y por otro el IES están entregando este beneficio tecnológico, pero ¿qué hay más atrás de esto? Si bien es cierto, hemos visto que hay casos específicos, que hay una decisión del médico en poder dar este paso a poder utilizar la bomba de insulina, pero también hay el criterio del paciente, si yo tengo los recursos de poder acceder a este beneficio tecnológico. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa ya en el día a día? ¿Qué pasa con la salud pública? ¿Qué pasa con la salud privada? No porque un paciente de escasos recursos, porque tiene escasos recursos, no tiene derecho a estos avances. ¿Qué es lo que hay atrás de todo esto? Listo, entonces vamos primero con lo privado, que es un poquito más corto. Lo privado sí cubren, no todos los seguros, depende del seguro que tengan, y no cubren los seguros nacionales. O sea, seguros tipo salud, Ecuasanitas, que tienen planes nacionales, no cubren la bomba. Los seguros que cubren la bomba son seguros internacionales, que sea plan nacional, como por ejemplo BMI, Best Doctors, no estoy haciendo publicidad por si acaso, es que esos son los que cubren, Best Doctors, Bupa, estos cubren, pero es súper importante que sepan que cubren cuando el paciente fue diagnosticado ya teniendo el seguro. Hay pacientes que me dicen, bueno, entonces si cubren, entonces yo lo que voy a hacer es coger el seguro. No funciona así. El seguro cubre si es que el paciente fue diagnosticado teniendo el seguro. Si es que el paciente quiere adquirir el seguro después de haber sido diagnosticado con diabetes tipo 1, el seguro toma eso como una preexistencia y no le va a cubrir la bomba de insulina. Le cubrirá ciertas cosas después de X tiempo, que eso ya depende de cada plan de la aseguradora, pero no le va a cubrir el equipo. Eso, por ahí por lo privado. Ahora, lo público,
Bueno, pues lo público es un poquito más complejo, se ha luchado un montón para que se pueda acceder, para que todos puedan acceder. En todos los hospitales los médicos han solicitado y resolicitado las bombas de insulina porque obviamente hay pacientes que lo necesitan y lo merecen. Pero no se ha conseguido. Recién ahora con el tema de que se está entregando análogas en ciertos hospitales, pues ha repuntado otra vez el tema de las bombas de insulina. Se logró en 2 casos, uno que es en el Ministerio de Salud Pública, a una paciente que, pues bueno, la mamá estuvo atrás y atrás y atrás y atrás y hizo todo lo posible para que la nena tenga su bomba de insulina y pues bueno, pues ella logró que a su nena tenga bomba. Y en el caso de los pacientes del IES, es el IES de Puerto Viejo, en el cual hay un grupo de 16 pacientes que se benefician de la bomba de insulina. A 14 pacientes se les compró la bomba, 2 ya tenían y lo que hacen es que se les entrega insumos, se acoplaron, pero esto fue un proyecto que ellos pelearon para tener. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Que peleen porque penosamente en este país y en todos los países de Latinoamérica, si los pacientes no se hacen escuchar de lo que necesitan, quieren, los gobiernos no lo hacen, o sea, no tienen esa buena voluntad y de decir, bueno, démosles bombas porque sí. No, los pacientes son los que exigen. En Chile sacaron incluso hasta una ley de los pacientes para que puedan tener bomba de insulina, pero fue porque los pacientes hacían, no les digo que hagan relajo, estamos en COVID, en pleno COVID, pero hacían manifestaciones, reclamaban, denunciaron, pacientes incluso denunciaban al Estado. Hay formas de hacerlo, hay formas de exigirlo, pero ya también es cuestión de los pacientes, porque si los médicos ya lo piden, si ya están capacitados, si ellos están con todas las ganas y no les hacen caso, pues les toca a los pacientes, ya es la posta es de los pacientes. Sí, muy importante esta reflexión final, ¿no es cierto?, acerca de si la comunidad no alzamos la voz, no vamos a conseguir. Es como que un árbol no hace un bosque, sino que necesitamos la voz de todos en esto. Es súper importante también recordarles a todos nuestros participantes que en el año 2020, a partir del 1 de enero del 2020, digamos, las tiras reactivas del glucómetro de las lancetas ya no pagan IVA, ¿no es cierto? Se logró también que por primera vez en el Ecuador se tenga un protocolo de manejo de pacientes con diabetes tipo 1. Eso ha generado que hablemos de estos avances tecnológicos. Ya hay un documento y eso también a nosotros como comunidad nos da la oportunidad de alzar la voz. No uno, no dos, tenemos que ser unidos y todos para poder reclamar este derecho que tenemos como pacientes. La tercera cosa también, recuerden que en el cuadro básico de medicamentos están ya las insulinas análogas. En este caso, el nombre comercial, que es Lantus, ¿no es cierto?, que es Glargina, y la Lispro o Humalog, que están ya en el cuadro, igual la Pidra en el cuadro básico. ¿Esto qué implica? Esto implica primero un avance inmenso en el derecho de nosotros o de los pacientes con diabetes tipo 1, en reclamar nuestros derechos, en exigir que el médico tratante nos pueda a nosotros recetar este medicamento y hacer que el Estado nos entregue. Es muy específico esto porque dice para pacientes con diabetes tipo 1. Cuidemos también nuestros recursos. No podemos darnos el lujo de ver que esto que ha costado tantos años sea o esté mal repartido o que vaya a las bodegas a estarse caducado. Por favor, comunidad, entre todos, unámonos y reclamemos nuestros derechos. Me gustaría a mí agradecerle a Cristina por lo que ha dicho, porque si no lo decía ella, lo iba a decir yo, y es que la necesidad absoluta de organizarse es que es eso, es una necesidad.
los pacientes y la gente tienen que organizarse para poder exigir sus derechos, porque no es, es decir, la obligación de dar el tratamiento que se necesita es del Estado, de la organización, sea del Ministerio de Salud, del IES, del ISFA, de quien sea en Ecuador, porque hay muchos sistemas de salud en Ecuador, es un sistema complejo, pero hay que exigir. Hay que organizarse, hay que hacer esto de las formas adecuadas. Lo que sí les voy a pedir es que se acuerden que no son los médicos los que tienen la última palabra para decir, darles o no darles, como cual, no se enfrenten a sus médicos. Créanme que la mayoría que nos dedicamos, la gran mayoría que nos dedicamos a este trabajo, estamos siempre del lado de los pacientes. Y como dice Cristina, a pesar de que se pide, es la administración la que, el Estado, las gerencias de hospitales, gerencias de áreas de salud que son las que tienen que darnos la respuesta a este tipo de tratamientos. Me gustaría hacer una puntualización sobre un tema que se habló ya, pero que surgió una pregunta por el chat, y era que, ¿qué se hace con la bomba de insulina cuando se viaja a diferentes alturas? Por ejemplo, si se pasa de Guayaquil a Quito, por ejemplo, o si se cambia. Las necesidades de insulina pueden ser diferentes a diferentes altitudes y a diferentes temperaturas. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta y que hay que conocer. Suele pasar que en alturas menores y con mayor calor hay mayor vasodilatación y se necesita menos insulina. Entonces, el cambio de alturas, si es que no es brusco, lo único que me exige es que yo esté más pendiente de mis necesidades de insulina y que yo pueda modificar las dosis y las programaciones de la bomba. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos cambios bruscos de presión o de altura? Por ejemplo, cuando me subo a un avión, ¿no? La recomendación que nosotros damos a los pacientes es desconectar la bomba del cuerpo en los momentos de aterrizaje y de despegue y aterrizaje, porque existe la posibilidad de que los cambios de presión empujen al émbolo de la bomba de insulina y manden cantidades de insulina que puedan pasar hacia el cuerpo sin control. Pero esto es un tema simplemente físico, porque un cambio de presión puede alterar eso. También hay que tener mucho cuidado con los cambios de presión agudas y el aparecimiento de burbujas dentro del sistema, porque a veces pueden aparecer burbujas también. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de cosas cuando se va a viajar. Una cosita justo de lo que está diciendo. La bomba tiene una seguridad. Cuando siente la presión, se bloquea. Y de hecho, al paciente se le entrena porque él tiene que llevar pilas. Se bloquea a tal punto que tiene que cambiarle la pila. O sea, se hace eso en el caso de que sienta la necesidad o sea, que la presión sea tan fuerte como para que los botones se sientan aplastados o el émbolo se sienta empujado. Entonces tiene una alarma, empieza a sonar y vuelve loca a todo el mundo. Tiene que sacar la pila, dejar que se descargue la batería interna y volverle a poner una pila nueva, porque esa es otra seguridad. La bomba no acepta pilas usadas o pilas viejas. Entonces siempre el paciente tiene que llevar pilas de repuesto en el bolsito de mano. Bien, otra cosa que ponían es que la bomba no es igual, tener bomba no es igual a mal control. De hecho, y como les decía, en mi opinión, la bomba no soluciona el mal control. Puede solucionar temporalmente, pero si no hay una utilización sostenida, de buena educación y tal para utilizar la bomba, no va a ser indicación simplemente el mal control. Y alguien ponía ahí, ¿las mujeres que tienen diabetes tipo 1 se pueden quedar embarazadas? Y la respuesta es sí, se pueden quedar embarazadas. Se considera que es un embarazo de alto riesgo, por lo cual necesitan más vigilancia médica, y es fundamental entender que el cuidado de una persona desde la infancia también puede tener efectos sobre los resultados y riesgos del embarazo. Y a mí me encantaría que algún día de estos nos reunamos a hablar de diabetes tipo 1 y embarazo, porque hay muchas cosas que podemos tratar en ese tema. Gracias, Lucía, que son cositas que se me quedaron ahí sueltas. Sí, sí, y de hecho, qué bueno que también vayas leyendo las preguntas, porque has ido contestando algunas preguntas. Acá hay otra pregunta que nos decía, el papel de una nutrióloga en el manejo de la bomba de insulina, tal vez tienen un protocolo para trabajar en esto. Cris. Bueno, la nutrióloga, en ese caso, lo que haríamos es trabajar por la parte del conteo de carbohidratos, pero en cuanto al manejo y dosificación de la bomba, es solamente el médico.
El médico y el especialista en la bomba de insulina, porque obviamente va a manejar la parte técnica. El médico con la dosificación y el especialista en bomba para colaborar con el tema de la parte técnica. Pero para el nutriólogo, en cuanto a manejo de bomba, el nutriólogo no maneja dosificación ni configuración de bomba. Lo que hace es apoyar con la parte de conteo, capaz sugerir ratios por ver la forma en la que se comporta la insulina después de comer, la glucosa después de comer, pero manejo así en tal de la bomba, no. Juanjo, nos preguntan también qué tan recomendable es el sistema continuo de glucosa como el Freestyle 2. Bueno, aquí se consigue el 1 a saltos y a brincos, pero y el 2, y como tú decías al inicio, hay personas o hay pacientes que no pueden tener acceso al que viene directamente, porque está conectado directamente con la bomba que estamos hablando ahora, pero que pueden tener un acceso hacia este otro dispositivo y de cierta manera se pueda trabajar no tan a ciegas, pero pudiendo tomar buenas decisiones. ¿Qué recomendable es? ¿Qué crees tú? A ver, es un poquito compleja esa pregunta porque obviamente estamos hablando del bolsillo de cada paciente, pues no, o sea, lo ideal, la bomba está diseñada para que trabaje con su propio sensor, pero si me dicen, no puedo acceder a ese sensor, pero me puedo traer el Freestyle porque me sale más barato, pues obviamente vamos a preferir que tenga un monitoreo de Freestyle a no tener nada. Pero lo ideal sería que tenga el sensor, porque como les decía, el sensor toma ciertas decisiones por el paciente, como suspenderse o avisar. El Freestyle no avisa. Sí, el sistema Freestyle Libre es un sistema de medición flash de glucosa que existe ya hace algunos años y de hecho en el mundo es el sistema más barato que existe. Hay que tener mucho cuidado en entender que los sistemas Freestyle no son bombas, ¿de acuerdo? Solamente son sistemas de sensores de glucosa intersticial, ¿de acuerdo? Tanto el Freestyle Libre 1 como el Freestyle Libre 2 que hay y en unos meses más va a salir el Freestyle Libre 3. La diferencia entre el Freestyle Libre 1 y el Freestyle Libre 2, en ambos casos son sistemas que se conocen como monitorización flash. No es lo mismo que un sensor continuo. El sensor continuo todo el momento está mandando la información desde el parche, vamos a decirle parche a lo que se pone en la piel, al aparato receptor, que puede ser un celular, por ejemplo, ¿no? En el caso del sistema Freestyle Libre es un sistema que funciona a demanda, es decir, yo tengo que pasarme o escanearme el parche para que me dé un valor de glucosa que me da el valor de glucosa y unas flechas, ¿no? Unas flechas de tendencia. ¿Qué es lo que hace el sistema Freestyle Libre 2? El sistema Freestyle Libre 1 funciona con esta tecnología que se llama NFC y el sistema Freestyle Libre 2 conecta todo el tiempo, el parche está conectado al teléfono celular o al receptor por tecnología Bluetooth. Entonces, cuando hay una subida o una bajada de glucosa, existe una alarma, el sistema Freestyle Libre 2 envía una alarma al teléfono, con lo cual el paciente, después de que escucha la alarma, tiene que hacerse el escaneo de glucosa para obtener la información del valor puntual y de las 8 horas anteriores. Entonces, el sistema es mejor y por lo menos en los países donde ha salido no cuesta más que el Freestyle Libre 1. Está al mismo costo porque es como si la compañía estuviese ya, la compañía que en este caso es Diabetes está ya cambiando de sistema de Freestyle Libre 1 a Freestyle Libre 2. Entonces es un poquito mejor probablemente por eso, porque comunica todo el momento los niveles de glucosa. Pero recuerden que no es una bomba, solamente me da información de glucosas. Ok, bueno, las otras dudas también son esto de la accesibilidad a este sistema tecnológico y hay una pregunta que sí nos llama mucho la atención. Dice, ¿por qué en el Ecuador la bomba de insulina es tan cara en relación a los otros países? Bueno, pues nosotros somos distribuidor, no somos Medtronic directo. Entonces, a nosotros Medtronic no nos da el precio que ellos venden, o sea, nos da prácticamente el precio en que ellos venden. A eso tienen que sumarle importaciones, etcétera, 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 que es todo un trámite. A veces, miren, por ejemplo,
Hay errores como en aduana, tengo una cantidad de sensores que están a punto de caducarse y no salen, porque no le da la gana a la persona de aduana sacarlas. Entonces son muchas cosas que llevan un costo y que encarecen el producto. Es mucha logística que encarece el producto. Aquí también, Cris, hay una pregunta, dice, es un paciente que vive en los Estados Unidos, ¿no es cierto?, por cuestiones de estudio. Él adquirió su bomba ya, la 670G, pero por la pandemia está ahora aquí en el Ecuador. La pregunta concreta es si Medtronic tiene la capacidad de resolver algún problema que él pueda tener. Bueno, nosotros tenemos una línea de ayuda que es la 1-800. Le doy, si quiere, después por mensajitos le paso el número completo, 1-800-000-294, que atienden 24 horas. Si es que tienen algún inconveniente con el equipo, pueden llamar. Ahora, como les decía, si es un tema de que se dañó el equipo y necesitan uno nuevo, no tenemos cómo responder porque no hay registro sanitario de la 670. Lo que se le puede ayudar es con los temas de reservorio y set de infusión, en el caso de que necesite. Sensores no hay aquí para la 670 porque la 670 no tiene registro. Pero si es algo de que necesita alguna ayuda, guía o información, puede llamar a ese número que les di para que lo atiendan y le puedan ayudar a resolver. Okay, esto es independiente del país, o sea, eso le van a preguntar el número y el código de su bomba y ya. Bueno, y vamos también finalizando con una pregunta que nos dice, ¿cuál es el tiempo de vida útil de la bomba y cada qué tiempo hay que dar algún tipo de mantenimiento? Listo, la bomba tiene 4 años de garantía. Eso quiere decir que cualquier cosa que le pase a la bomba, por ejemplo, se me dañó la pantalla, no me sirve el botón, el pistón se dañó, se rompió la carcasa, porque como es a prueba de agua tiene que estar completa la carcasa, se les da una bomba nueva. La Medtronic no arregla equipos, porque como no sé si logran ver, pero es completamente sellada. Entonces no se puede abrir, si se abre se daña. Entonces no arregla equipos, da equipo nuevo, da un equipo nuevo. Eso 4 años. Ahora, tengo pacientes que tienen 7 años con la misma bomba y les va súper bien. Eso ya también depende del cuidado. Si la bomba pasa cayéndose en el piso, pues obviamente no les va a durar. Pero si la bomba la llevan con responsabilidad, pues la bomba puede durar bastante tiempo, más de los 4 años. Okay, muchas gracias también, doctor Salazar. Creo que ha sido un conversatorio muy interesante y que esperamos también haber aclarado un montón de dudas a toda nuestra audiencia, pero creo que es súper importante recalcar ciertos puntos, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto que la bomba de insulina es un avance tecnológico muy bueno, que nos va a brindar un montón de ventajas, pero también su uso implica una responsabilidad muy grande, sobre todo del paciente, del cuidador del paciente, y contar con un grupo multidisciplinario que nos pueda ayudar a tener un mejor control de la diabetes, ¿no es cierto? Entonces, en resumen, podemos decir que la bomba podemos manejar bolos pequeños que van a hacer que las hipoglicemias que se pueda tener puedan ser más reguladas, ¿no es cierto? Que en el caso de hiperglicemias, estos microbolos también nos van a ayudar mucho, el que yo puedo manejar, sobre todo en este fenómeno del alba, para evitar esas hiperglicemias que nosotros podamos tener. Es tan importante también que yo pueda administrar estos bolos de acuerdo al paciente, a la ingesta de alimentos que va a tener, dependiendo del índice glucémico que pueda tener. Es muy importante recalcar que a pesar de utilizar una bomba de insulina, al igual que cuando usamos las inyecciones múltiples, debemos colocarnos la insulina por lo menos 15 minutos antes de la ingesta de alimentos. Esto independientemente que estemos ocupando las insulinas análogas en el caso de las bombas y quienes ocupan las múltiples inyecciones en el caso de las insulinas humanas con media hora. Pero aquí, al igual que en las inyecciones múltiples como en la bomba, debemos poner la insulina por lo menos unos 15 minutos antes de esto. Es importante también en consideración que los pacientes que ocupen bomba de insulina hay un riesgo alto de cetoacidosis también por las posibles
tapones que pueda tener las cánulas que van al organismo. Es importante también recalcar que el uso de la bomba por sí sola no funciona. Es un aparato que yo le administro y la bomba solo hace caso a lo que yo le he hecho. Entonces, no es que la bomba hace todo y yo me olvido de las cosas, implica una responsabilidad muy, muy grande. En países de Latinoamérica y especialmente aquí en el Ecuador, la bomba de insulina se lo hace a través de una prescripción médica. En caso de una necesidad también está sujeta a otros criterios que quienes diseñan y ejecutan la política pública de salud sobre el tema de diabetes, tenemos que hacer que estas facilidades lleguen también a nuestros pacientes. Y recuerden siempre que para un óptimo nivel del uso de bomba de insulina es de vital, pero vital importancia tener una educación estructurada en todo, ¿cierto? En el conocimiento de la diabetes, qué significa tener diabetes, por qué, cómo funciona el organismo, cómo mi cuerpo o el cuerpo del paciente reacciona a las diversas actividades diarias, como es el ejercicio, como es un momento de enfermedad, como es el embarazo, por ejemplo, qué es esto del conteo de carbohidratos, cómo el organismo funciona de acuerdo a la ingesta de cualquiera de estos alimentos. Y recuerden lo que el doctor Salazar nos decía, los 3 pilares para el uso de una bomba de insulina: el compromiso de uso del paciente y la familia, un equipo de profesionales que esté alrededor del paciente que pueda proporcionarle todas las ayudas que éste tiene y sobre todo un soporte técnico. Porque si no tengo todas estas 3 cosas, es como una silla, si falta una petita, pues se cae, ¿no es cierto? Bueno, pues Lucy, muchísimas gracias por la invitación. Por generar estos espacios en los que, más allá de una charla en la que uno habla solo, pues generamos que los pacientes puedan tener una conversación más abierta con los profesionales que se dedican a manejar esta tecnología y que puedan capaz tomar mejores decisiones frente a su terapia y lo que quieren hacer con su tratamiento, pues, ¿no? Les agradezco también a todos por estar aquí, es sábado y a veces es un poco pesado, pero es importante porque eso hace que se demuestre el interés que tienen por mejorar su condición, su terapia, su diabetes. Eso, y como vuelvo y les repito, el camino está súper trabajado por parte de los médicos. Ya es cuestión de los pacientes que se hagan oír y que decidan decir, ok, yo quiero mi bomba, la necesito, la merezco, yo voy a estar mejor con ella, yo voy a hacer las cosas que tengo que hacer, me comprometo y exijo tenerla porque es mi derecho. Listo. Bueno, yo agradecer a la Fundación siempre las oportunidades de colaborar y de mantener el contacto con la comunidad que vive con diabetes tipo 1 en Ecuador, los chicos, los pacientes y las familias. Siempre para mí es un gusto poder colaborar con este tipo de proyectos, de iniciativas. Me uno a la insistencia de Cristina en el tema de que hay que organizarse como grupo de pacientes para que podamos exigir que exista para las personas con diabetes el abanico completo de posibilidades de terapéuticas y de tratamiento, que tengamos tirillas reactivas, que tengamos insulinas de todos los tipos que hay en el mercado, que tengamos la posibilidad de tener dispositivos como bombas de insulina, sensores. Es decir, eso es a lo que tenemos que apuntar. De tal forma también los profesionales podremos tomar mejores decisiones y adaptar todos los recursos que podamos tener específicamente para cada paciente. No hay una sola cosa que le funcione a todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces hay que individualizar, hay que pensar en cada una de las situaciones que podemos tener, y de momento, mientras no haya la gran disponibilidad pública y asegurada desde el punto de vista de la seguridad social, del sistema público de bombas, recuerden que con sistemas de múltiples inyecciones se puede tener un buen control, se puede tener una larga vida con diabetes y sin complicaciones. Así que sigan adelante en la lucha, muchísimo ánimo
a pesar de que a veces puede ser agotador o un poquito difícil, recuerden que está la fundación, estamos los profesionales para poderles apoyar en lo que podamos y que ustedes vivan de la mejor manera posible. Ok, muchas gracias, Cristina, nuevamente, Juanjo, muchísimas gracias también, y a todos ustedes. Síganos en las redes, gracias a todos ustedes, les mandamos un fuerte abrazo y manténganse en contacto con nosotros para nuevos temas.